Buenas tardes, bienvenidos a Nido de Libros, a este close-up de cerca con Juliana Ortiz Ruano, escritora ecuatoriana que nos acompaña hoy acá en Barranquilla. Bienvenida, Juliana. Gracias por la invitación. Bueno, hoy queremos hablar de esta novela que Juliana nos presenta, su primera novela, Fiebre de Carnaval, en esta edición de Impar Editores. Como pueden ver aquí, además, tiene una carátula, una portada, una ilustración de portada, que cuando uno ya lee la novela empieza a hacer todas esas vinculaciones y esas interpretaciones. Yo quiero decir un poco sobre quién es Juliana, para los que nos van a estar viendo luego. Juliana nació en Esmeraldas, ¿correcto? Ubicada en la costa, en Ecuador, que entiendo, Juliana nos contarás un poco luego, es una zona muy conocida por la violencia que azota digamos, tu localidad, tu Sí, ciudad. bueno, ahora sí, sobre todo en por este eso. momento. Y eso tiene mucho que ver con lo que Juliana nos cuenta en la novela. Además de poeta y escritora, me gustó mucho conocer que Juliana también es DJ de música afro del Pacífico. Y nos dedicaremos hacia el final a hablar un poco de esto, porque esta novela está atravesada por la sonoridad. Hay una banda, un playlist que se puede escuchar a lo largo de la novela, pues es parte de la lengua en la que habla y con la que entiende nuestro personaje principal. Esta novela además ganó un premio, el premio IESS Primo Romanzo Latinoamericano en Italia en el 2023, recién publicada la novela, el Premio Nacional Joaquín Gallegos Lara a la mejor novela en Ecuador, y fue seleccionada para el Pen Presents, una selección de ejemplos de traducciones del Pen en inglés. Así que estamos ante una novela que antes de llegar a nuestras manos ya ha tenido un gran éxito. Quisiera decir, sin hacer spoilers a lo que va esta novela, hablar un poco de qué va Fiebre de Carnaval. Y me complementas lo que creas que podemos decir sin que necesariamente dañemos la lectura para los que no la han leído aún. Esta es una novela que cuenta la historia de una niña de 8 años, Ainhoa, que es criada entre un grupo de tías. Ainhoa es una niña criada en el seno de una familia de descendencia africana, mezclada con raíces ecuatorianas, africanas, en esta ciudad que está ubicada en las costas de Ecuador. Ocurre además esta novela, el tiempo en el que ocurre esta novela son los meses previos al carnaval, que entenderíamos por la novela, y ya tú nos precisarás un poco, el precarnaval es casi tan largo, o más, mucho más, que el mismo carnaval. Es decir, es una temporada bastante larga, de varios meses en las que transcurre esta novela. Esta novela está narrada en primera persona, es decir, a través de la voz de una niña conocemos su historia. Una historia con una voz muy particular, porque si bien está focalizada en el punto de vista de la niña, pareciera que ella entiende mucho más de lo que el medio le atribuye. De hecho, es así. Simplemente el lenguaje que tiene muchas veces no es suficiente y acude a otras formas corporales incluso de manifestar lo que ella está sintiendo alrededor. Con eso, sin revelar la trama, pues porque a lo largo de esta novela encontraremos que esta niña Ainhoa sufre diferentes sucesos, algunos bastante determinantes, que son los que Juliana utiliza para narrarnos las circunstancias en las que está enmarcada esta niña en este entorno particular de mujeres, pero también el papel que tienen los hombres dentro de esta sociedad. ¿Hasta ahí? ¿Podemos revelar algo más o cómo la ves? No, sí, más bien yo no sé cómo voy a hacer para no revelar cosas mientras hable. No, yo pienso que lo que surge espontáneamente, igual la gracia de la novela no está necesariamente en su desenlace, sino en lo que nos lleva a ese desenlace, un poco la idea. Así que ahí vamos viendo. Yo quería comenzar por hablar un poco sobre la parte geográfica. Creo que si bien esta es una novela que puede apelar a un contexto mucho más amplio, de hecho lo podemos leer y cambiar el barrio La Guacharaca por el Guacharaca, ¿lo dije? Sí. Por el barrio XYZ, podría ser un barrio de los múltiples barrios que tenemos en Latinoamérica.
sobre todo aquellos en los que estamos imbuidos en esa cultura ruidosa, fiestera, que de hecho esta es una semejanza, si bien no estamos en la misma costa ni mucho menos, pero podría estar en Barranquilla perfectamente. Hay muchas cosas que se homologan entre estos barrios. Entonces, este contexto geográfico creo que es importante, entender que además no solamente estamos en Ecuador, que sentí como si estuvieras hablando de Colombia. De hecho, Colombia tiene digamos, una presencia muy importante en la novela. Es como el hermano al lado de la frontera. Muchas cosas influencian a este barrio de la Guacharaca, pero también este barrio en el que esta niña Ainhoa vive parece estar insertado en una encrucijada entre las calles México y Cartagena, donde el entorno, más allá del espacio donde ella vive, es como si ella intentara vivir en una burbuja construida por su familia, porque todo lo que la rodea es peligroso, es hostil. Los vecinos del este, del oeste, del norte y del sur parecieran ser como el enemigo, como el peligro, como un territorio limítrofe al que no se puede transitar. Y además de eso, estamos en época de carnaval. En un carnaval que es un carnaval latino, muy a diferencia de un carnaval en cualquier otra parte del mundo. Entonces, en este carnaval latino tenemos un contexto hiperbólico. Todo ocurre exageradamente. El desenfreno, la forma en que se corporaliza, si lo podemos decir así, la música, el deseo, como el desenfreno de vivir, y la violencia también. También hay cosas como muy sin sentido dentro del carnaval, como ocurre en cualquier carnaval. Me llamó la atención que Ainhoa relata que en pleno festejo de carnaval la gente se echa agua porque sí. Entonces eso es un poco, me parecía estar hablando de el carnaval nuestro, o sea, mojarse, echarse maicena porque sí, sin una razón aparente. Entonces, este sinsentido en el que ella se inserta en medio de esta euforia y de este desenfreno, en un ambiente de por sí un poco constreñido por lo que la rodea. Entonces, yo quisiera que nos hablaras de cómo es eso en la vida real. Es decir, si bien estamos ante el terreno de lo literario y de la ficción, yo siento que el lugar para ti tiene una especial importancia porque tu novela se inserta también dentro de una tradición, si lo podemos decir así, de otros escritores ecuatorianos que también han buscado narrar desde el lugar, desde el propio lugar, toda esta, digamos, problemática, si la podemos llamar así. Sí, bueno, gracias por esa introducción tan bella. Creo que en la realidad, a ver, la novela tiene como una corriente subterránea de sentido bastante fuerte, porque como es una niña, la voz es una infante, la narradora, ella no tiene todo el acervo para poder hilar y palabrar las problemáticas del lugar. Pero creo que los adultos, los lectores, podemos acercarnos a, digamos, yo quería escribir una novela que se pueda leer a contrapelo, ¿no? Como, donde no todo esté dicho, sino que hay que ir buscando y también ir leyendo los silencios. Porque creo yo que la violencia patrimonial y la violencia intrafamiliar, en el más amplio sentido, tiene mucho que ver con el silencio, ¿no? Porque Ainhoa es brillante, es despierta, pero simplemente no tiene toda la información, ni siquiera sobre su propio cuerpo, ¿no? Que es algo que le pasa, no sé ahora, pero creo que en los 90s pasaba mucho a las infancias feminizadas, sobre todo, ¿no? Que crecen con un absoluto desconocimiento de su propio cuerpo, ¿no? De sus genitales, de su deseo. Sí, hay como una educación muy cristiana, cristianizada, donde el cuerpo es como se convierte en una opacidad incluso para la que lo posee, ¿no? Y siento que pasa bastante con las mujeres. Al menos en el entorno, en esa zona de la costa, pero también en Manabí, hay varios ritos de paso que también son violentos para los hombres, pero hay como una incitación a que el hombre conozca su cuerpo, ¿no? Como que también es complejo, ¿no? El tema de la virilidad, el tema del miembro sexual, como está muy presente el hecho del sexo. Pero el sexo o el género, los genitales en la mujer, en las infancias feminizadas sobre todo, simplemente no existen, son como silencios. Sobre eso tienen otros nombres, hay como analogías para poder llamarle, como que no se le llama por su nombre. Y también siempre hay como una cosa de no poder hablar, no poder tocar y
¿no? Como ese lugar inhóspito, el lugar al que no hay que tocar, que también es una cuestión muy, muy cristiana, ¿no? La Virgen María tiene a Jesús a través del Espíritu Santo, ¿no? No hay un encuentro sexual, no hay un encuentro carnal, ¿no? Con eso. Y los territorios de la costa, que somos los territorios por donde entró la colonización, y la iglesia, que también es otra forma de colonización, tienen una presencia muy fuerte con el cuerpo, pero tienen unos puntos de fugas, porque claro, todo lo que se constriñe, todo lo que como se limita también, explota de forma exacerbada, ¿no? Y eso pasa en el carnaval. En el carnaval se expían todas esas fronteras que se colocan en los cuerpos, sobre todo en los cuerpos feminizados, ¿no? En la realidad, claro, la realidad de ese momento, que era el que yo quería, pues más o menos al que yo me quería acercar, desde la especulación y la ficción también un poco, es a la crisis del 99, cuando Ecuador se dolariza. Nosotros tenemos dólares americanos desde 1999, que fue un choque cultural muy fuerte, muy complejo y que cambió completamente la forma en la que nos acercamos a nuestro propio territorio. Y a mí me interesa mucho cómo los problemas de la superestructura van permeando la intimidad y la van transformando y la van como tensionando también. Entonces, no solamente era un carnaval como todos, que siempre es como exacerbado, loco y exagerado, sino que era un carnaval donde estamos viviendo la mayor crisis de la historia del Ecuador, que es la crisis de la dolarización. Yo pienso que desde el 99 hay como una presencia mucho más fuerte, como que de alguna manera la mirada la empezamos a dirigir hacia el norte global, mucho más fuerte que antes, ¿no? Como se empieza a tejer el horizonte del norte global como el único espacio al que podemos acceder o el único ejercicio de éxito, ¿no? Como, bueno, Estados Unidos, Europa, pero sobre todo Estados Unidos por la moneda, ¿no? Y todas las relaciones como de poder que se van tejiendo cuando no tienes tu propia economía, ¿no? Esto pareciera que no es algo importante, pero es muy importante, como tener una propia economía y no una economía concertada, cambia el espacio, el ambiente, ¿no? Entonces era un carnaval donde los ecuatorianos estaban viviendo nosotros decimos al guayabo, le decimos chuchaqui, que es una palabra, bueno, en la novela hay muchas palabras en quichua porque es una de las lenguas indígenas mayoritariamente habladas en el Ecuador, pero además de eso hay muchas palabras del quichua que están en nuestra cotidianidad, como ñaña, que quiere decir hermana, pero también quiere decir también, bueno, es un vínculo de hermandad más profundo. Entonces, yo me quería acercar a esta crisis del 99 a través de la voz de Ainhoa y del abuso, porque yo creo que todo está conectado, digamos, la pérdida de la economía, que es también pérdida de soberanía, ¿no? La movilidad forzada, mucha gente se vio forzada a irse, porque también hubo una especulación bancaria muy fuerte, en el que pues tus ahorros después pasaban a ser $20, $30, $100, que en los dólares, $100 no es nada, en un país dolarizado $100 no te alcanza para nada, ¿no? Y entonces ese choque cultural tan fuerte genera un montón de crisis y a mí me interesa muchísimo cómo esas crisis van destruyendo y van desarticulando también la intimidad, ¿no? Siempre yo había querido narrar, me gusta meterme con las instituciones como formales y con las instituciones que son como intocables. Yo creo que de las instituciones más intocables es la familia, ¿no? Porque hay toda esta onda del amor, de la crianza, hay un montón de cosas que se justifican a través del amor parental, y a mí me parece problemático, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Como me encanta ese graffiti que dice contra toda autoridad menos mi mamá. A mí me parece preocupante, como, ¿por qué? Porque claro, entonces hay como ese reconocimiento de la tiranía de la madre, de la tiranía de las abuelas, y la justificación de un montón de violencias por la crianza y la educación. Y me gusta, o sea, yo quería meterme con eso no de manera literal y evidente, sino que quería acercarme, ¿no? De alguna manera pienso que Ainhoa me presta sus ojos para poderme acercar de otro modo a eso que es muy problemático. Yo recuerdo que antes de que nos encerraran en la pandemia, fui a grabar el Carnaval de Esmeraldas porque estaba trabajando
en un proyecto de investigación de pedagogías alternativas. Yo fui a hacer un trabajo a grabar el Carnaval de Esmeraldas y me di cuenta que había muchas niñas, muchas infancias con infancias, ¿no? Como con otras niñas cargando. Que no eran necesariamente sus hijas, sino pues, no sé, primas, hermanas, etc. Y me acordaba también de que, claro, yo crecí también con muchas madres y en la costa ecuatoriana la gente crece así, como eso, digamos, la familia nuclear es un modelo de familia ni siquiera cristiana, sino ya judío-cristiana, digamos, ya más moderna, ¿no? Padre, madre y los hijos es una cosa que no se replica tan fácilmente en las comunidades en las que vivimos, ¿no? Porque la crianza se comparte, los padres, sobre todo a inicios de los 2000, mucha gente tuvo que empezar a salir a trabajar, entonces se criaban entre hermanos, tías, primos, o sea, la gente que podría o que tenía la oportunidad de hacer el trabajo de crianza más expandida. Y claro, yo quería contarlo, pero no desde... Quería tratar de utilizar dentro de lo posible algún tipo de lengua desobediente, ¿no? Y eso fue lo que intenté hacer a través de la obra. Bueno, de lo que has dicho un poco, quiero entrar con eso a esto de las estructuras familiares. Yo siento que de alguna manera esa, como llamas, esa superestructura que se viene resquebrajando, que es la economía, si bien no está de manera explícita en la novela, sí podemos notar que hay una incidencia, digamos, que acentúa el rol que tienen las mujeres productivas dentro del núcleo familiar. Aquí, si bien tenemos una denuncia en contra de una figura masculina que es ambivalente, porque es autoritaria sin estar allí. La sola existencia de que hay un hombre en la casa, aunque no esté en la casa, ya genera unas dinámicas de obediencia por parte de las mujeres. Entonces es un poco, digamos, incongruente un poco en la actitud de las mujeres, que son las que salen a guerrearse su trabajo, como son en el caso de la abuela de Ainhoa, de su mamá y de sus ñañas, que ella las llama ñañas como si fueran sus hermanas, realmente son sus tías, porque ella fue criada como hija de su abuela, y son mujeres autosuficientes, son mujeres que salen a trabajar, son mujeres que salen a buscar, a poner el pan en la mesa cuando el hombre está ausente. Y el hombre está visto más como una figura un poco, digamos, parasitaria en esta relación, pero de que además dicta unas normas sin estar allí. Hay un poco ese cuestionamiento porque Ainhoa, si bien no lo dice de esta manera como lo estoy planteando yo ahora, es decir, ella no hace esta actitud crítica, sí resiente enormemente que por qué los hombres vienen a gobernar un mundo y a, digamos, a distorsionar la realidad, que está muy bien cuando ellos no están. Entonces quisiera leer una parte de... Ella tiene una relación ambivalente también porque ella quiere a su papá, pero lo quiere, genuinamente lo quiere, tiene una forma de relacionarse con él casi un poco hasta de superioridad por parte de ella. Ella lo ve con unos ojos como si él fuera un ser menor, elemental, y su madre es mucho más evolucionada. Con su abuelo hay una relación un poco más difícil, no sé si quieres que luego hablemos un poco de eso. Con los primos, con los hombres, hay muchas violencias, y parte de tu cuestionamiento que decías ahorita sobre cuestionar la institución familiar es también como los silencios perpetúan ciertas violencias domésticas. Y a pesar de que su sororidad de tías, hermanas y todos los demás es su núcleo de salvación, también es muy responsable por hacer caso omiso o no ver lo que está pasando en este mundo a partir de lo que ocurre con los hombres. Hay una parte que dice, el abuelo, Papi Chelo, va y viene de la finca. Papi Chelo en la otra finca tiene otra mujer. Y dice, luego de esos almuerzos o meriendas, cuando viene Papi Chelo, el plato más grande es para él, el plato más pequeño es para las mujeres. Luego de meses de no haber enviado dinero, las puertas se le abren como si nada hubiera pasado. Y dice, luego de esos almuerzos o meriendas pasan cosas extrañas, llantos queditos, insomnio de las ñañas, casi ninguna duerme cuando vuelve el Papi Chelo.
Yo misma deambulo en mi cabeza sin poder dormir realmente y no puedo distinguir la razón. Tampoco sé por qué es necesaria la existencia de mi papi Chelo en casa. Las ñañas hacen todo, las muchachas y Noris hacen lo que falta, mi mami Nela también, y ni hablar de mi mami Checho. Para mí, los papis son seres que ni se puede decir que adornan la casa, sino que la joden. Sobre todo el papi Chelo jode a todas las mujeres de la casa solo con su presencia. Esto es una de las tantas veces en que Ainhoa es muy consciente de ese papel casi accesorio e incómodo que introducen los hombres en la familia. Yo quisiera que habláramos un poco de esto, porque siento que si bien aquí hay una denuncia, la denuncia no es solamente contra el hombre, la denuncia también es contra estas formas en que se institucionalizan los roles dentro de la familia, y las mujeres con la pasividad muchas veces también son tan, ¿cómo sería la expresión? Tan responsables, ¿no?, de que estas cosas ocurran. Sí, pero me gusta porque esa es tu lectura. Oh, porque claro, digamos, no hay una cosa explícita, ¿no? Porque ella no tiene las herramientas, solo se hace preguntas, ¿no? Y eso me parece como interesante yo quería lograr eso, porque denunciar, digamos, escribir desde el lugar de la denuncia es fácil, es más fácil porque yo tengo las herramientas para hacerlo, pero yo lo que quería era acercarme a estos territorios a través de la voz de ella, ¿no? Ella lo que hace es preguntarse, porque no entiende genuinamente cuál es el papel, cuál es el rol que maneja su abuelo en esa casa, que además es un hombre que ejerce diversas formas de violencia, ¿no?, patrimonial, sexual, entre otras cosas. Y claro, es que yo creo que también en la zona de Esmeraldas, y no solamente de Esmeraldas, sino de la costa del Ecuador, hay mujeres muy fuertes, que en su mayoría son cabezas de hogar, pero creo que la fuerza también puede jugarnos en contra cuando no podemos entender, bueno, las formas en las que nos están violentando, porque la fuerza hace que tú puedas con todo, incluso con la violencia, ¿no? Tú soportas. Creo que también es importante entender que la vulnerabilidad es un ejercicio necesario para ir rompiendo, ir moviendo esas piezas que nos constriñen, ¿no? Esta idea de la mujer que hace silencio o que es así como ama de casa y no la dejan trabajar, digamos, las consignas de la primera ola del feminismo en Estados Unidos, de las mujeres blancas puntualmente, es algo que en Latinoamérica no se aplica, ¿no? En Latinoamérica las mujeres son campesinas, digamos, las mujeres campesinas trabajan, aran el campo. En realidad es un porcentaje muy mínimo de mujeres latinoamericanas y caribeñas que no han trabajado, e incluso las mujeres que se quedan en casa. Bueno, el trabajo de cuidado produce trabajadores y trabajadoras, sostiene las economías de los países y de los estados. Entonces creo que también el problema sería la fuerza, ¿no? También, ¿no? A mí me gusta darle la vuelta, no se trata de que las mujeres sean débiles, sino que hay ahí un matriarcado machista porque no reconoce la vulnerabilidad necesaria para poder, pues, dar cuenta que no se puede cargar con ese hombre, ¿no? Y también porque es la Iglesia Católica, digamos, la Iglesia Católica del casamiento, la idea de la familia nuclear. Entonces, aunque no está, porque hay que decir que está, porque eso da estatus a la mujer, porque nuestras sociedades son así, ¿no? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, bueno, mi abuela falleció y mi madre se mudó de ciudad y yo me quedé viviendo sola en mi casa de toda la vida. Y luego casi me roban la casa, y yo llamé a la policía, y los policías me dijeron, pero tú vives sola. Y yo, sí, pero es que no puedes vivir sola, tienes que tener un hombre aquí en la casa, para que no te roben la casa, tienes que tener un hombre, tienes que conseguir un marido. ¿Y esto en qué año fue? No, esto fue hace 2013, o sea, hace poco, ¿no? Estamos hablando del siglo XXI. Y, aunque parece siglo XIX. Sí, pues, como siempre ha sido en otra vida. Claro, o sea, yo tengo 32, no fue hace mucho. Y es como, claro, hay que tener el acceso. A veces no es necesario, digamos, hay gente que no necesita un hombre porque se mata. Ese señor no necesita un hombre porque no tienen dinero, son ellas las que trabajan, estudian, mantienen la casa, la limpian, la sostienen. Pero son, otra vez, las superestructuras
que van permeando, y las mentiras que nosotros nos decimos para poder ser parte de ese sistema superestructural, ¿no? Como el esposo, la religión, y a mí me gusta mucho ver la contradicción, porque la costa, el territorio de la costa, el litoral, es un espacio problemático en sí mismo, no puede haber como un lugar, un punto medio, y como normal en un territorio pasado por agua, pasado por sol, pasado por lluvia, porque se instalan ciudades modernas, digamos, más o menos modernas, por la mirada, digamos, por la mirada colonial, pero ese sistema no está hecho para el territorio en el que estamos, ¿no? Y todo el tiempo estos cuerpos están en fuga. Yo veo la costa como un lugar contradictorio y un espacio donde los cuerpos tienen que fugar todo el tiempo. Entonces, por eso el carnaval es sumamente importante, porque el carnaval es una fiesta subalterna, ¿no? Que hace que de alguna manera se rompan estas fronteras. Sí, o sea, creo que el tema de la fuerza es crucial. Yo creo que si las mujeres no podemos entender la vulnerabilidad, nuestra vulnerabilidad, y creo que a veces cuando crecemos en espacios, creo que en Latinoamérica siempre crecemos rodeados de mujeres muy fuertes, que paradójicamente cargan con un mango y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué esta señora está con este mango? ¿No? Como no tengo respuestas, yo lo que hago es tantear ahí con el lenguaje, ¿no? Que es lo que me interesa. O traer la conversación a la mesa a través del lenguaje. Hablando del lenguaje, yo quiero que hablemos del lenguaje de Ainhoa. Esta es una niña, tú usaste una expresión, infancias feminizadas. No sé si nos podemos inventar otra palabra, mujerizadas, no sé si valga aquí. Bueno, eso es un concepto de... Pero es un poco esta idea de una niña cuya infancia no corre, o sea, es decir, una niña sin infancia, una niña que es vista más sobre los conceptos de la mujer, en todo sentido. Y ella va descubriendo un mundo que a veces es tierno, pero a veces, muchas veces también es duro, incomprensible para ella. Ella tiene como dos fuerzas, tú hablabas de puntos de fuga, yo diría unas fricciones, por ejemplo, donde está esta necesidad de ser niña, pero por otra parte de crecer rápido para entender estos adultos, un entorno de una abuela que la quiere sobreproteger y cuidar, pero por otra parte un entorno social que la violenta, a cada rato le hace ver tú no eres niña, eres mujer, o puedes ser una mujercita si te lo propones, un poco así. Y ella observa todo el tiempo a estos adultos que no le dan respuestas, sus preguntas quedan sin contestar, muchas veces son más los silencios que las respuestas. Y ante ese silencio, ella hace dos cosas. Por lo menos yo veo dos cosas. Habla sin parar. Habla y habla y habla. Si a mí no me hablan, yo soy la que voy a hablar. Un poco vomita palabras e ideas que a veces le dicen ya, un poco como ya. Y lo otro lo corporaliza. Un poco lo corporaliza con esa necesidad que tiene de bailar, un poco de compartir un lenguaje adulto del baile, pero también pareciera que ella quiere purgarse un poco, porque ella se sube a los árboles de guayaba y se come los frutos que están llenos de gusanos. Esta sensación de comer gusanos, de purgarse, de tomar agua podrida del estanque. Es como una sensación de el lenguaje se convierte en una herramienta, pero también como un exorcismo, el lenguaje verbal y el no verbal. Aquí hay unas figuras muy fuertes dentro de la novela. El lenguaje de Ainhoa a veces es tan brusco que no pareciera provenir de una boca de una niña de 8 años, porque digamos que no podría decir que es del todo obsceno, porque realmente ella no es una niña que tenga como tal pensamientos obscenos, pero su lenguaje no es acorde a esas emociones tiernas que ella a veces tiene. Es como este no lugar en el que está Ainhoa, insertada entre una niña con conciencia del mundo adulto que no responde. Yo quisiera que nos contaras un poco cómo construiste esa voz. Realmente, a ratos uno dice, ¿quién es la que me está hablando? Sé que es Ainhoa, pero siendo muy verosímil pensar que una niña puede sentir todo esto. ¿Cómo llegaste a esa voz? Bueno, a mí me gustan mucho los narradores infantes, ¿no? Hay un montón de
tradición de novelas narradas por niños o novelas donde los niños son como el lugar central, ¿no? El personaje principal. Y son novelas que me construyeron a mí como lectora y que me hicieron como pensar que también podía escribir algo, ¿no? Entre esas está Cocuyo, de Severo Sarduy, ¿no? Que creo yo que en la infancia siempre hay un quiebre. Yo no sé cómo ves tú la infancia, yo la veo así. Veo que la infancia es un lugar muy gore, desde mi punto de vista, un lugar bien complejo y fuerte, porque también los espacios de la escuela son espacios de asignación, o sea, como a mí siempre me preocupa el tema de las estructuras, porque creo que tenemos un siglo casi sin inventar estructuras nuevas, ¿no? Porque sí, claro que desde el siglo XX hasta acá son muy pocas las estructuras nuevas que se han inventado como tal. Seguimos como en la estructura, como seguimos intentando la modernidad, ¿no? Un poco tardíamente, pero sigue como esa misma estructura del Estado, como sigue presente en nuestra cotidianidad, y a veces no podemos pensar por fuera de esas estructuras. Y las escuelas, los espacios donde los niños crecen son espacios de asignación. Es decir, si ya le quitamos la parte rosa, porque nosotros podemos embellecer la vida, y eso creo que también ahí radica la imaginación que tenemos como humanos. Pero los jardines de infancia son espacios de asignación, o sea, son muchos niños, muchas horas en un solo lugar, en algunos casos están uniformados, están obligados a estar sentados rígidamente, tal vez ellos no quieran hacer eso, quieren estar echados, o sea, tal vez quieran bañarse en la playa, no sé, son cosas que son necesarias para insertarse en el sistema, digamos, son cosas que se necesitan para insertarse en el sistema, pero no son cosas que desea el infante del todo, ¿no? Porque al infante no se le pregunta por su deseo. El infante, hay gente que ya no, porque ya hay escuelas comunitarias, hay otro tipo de educación, etcétera, pero al infante le rapan la cabeza, bueno, en la zona, por ejemplo, donde yo soy, al varón le rapan la cabeza, a la niña le hacen las trenzas y ya, del uniforme. Entonces no es como una cosa de, ¿quieres ponerte tu uniforme? ¿Cómo te gustaría ir vestida? O sea, no hay como un consenso ahí con el infante, ni en su comida, y en algunas escuelas incluso no hay como, incluso la fisiología del infante está como controlada por la maestra o por los tutores, ¿no? Como el horario de ir al baño, el horario de comer, ¿no? Sí, no digo que esté mal, porque hay que, digamos, para el sistema le va a servir a este infante esto, porque tiene que insertarse en un sistema, pero digamos, si sacamos esa parte trascendental, queda ahí donde queda el deseo del infante, ¿no? No tiene agencia sobre su cuerpo, ¿no? Y eso sí es algo que a mí me parece interesante para pensar a la hora de escribir. Y a mí me gustan los puntos de quiebre, ¿no? Cuando algo se quiebra en la infancia. En el caso de Cocuyo, Cocuyo se quiebra porque todo el tiempo lo están ridiculizando porque es un niño muy sensible y es hombre, entonces no puede ser sensible. Y me encanta la escena, la imagen en la que hay un huracán, ¿no? Y como es el hombre, le dicen que suba a la escalera para que vea por una endija que está pasando en la calle. Y él a través de la endija mira a la calle y ve a un hombre negro que va caminando con un maletín, se arranca una lámina de zinc y lo decapita. Wow. ¿No? Y él ve esto y el lenguaje se le va. Me encantan esos momentos cuando el lenguaje, digamos, lo que hacemos con la boca, ya no nos alcanza, ¿no? Y él no puede hablar, entonces empieza a balbucear y se pone a llorar y lo ridiculizan, ¿no? Y ese quiebre hace que se convierta en un delincuente, porque luego quiere matar a la familia. No, de hecho mata a la familia, le da matarratas a la familia, ¿no? Y al final, que es el primer capítulo, que es un capítulo magistral, termina en, para que no vean que estoy llorando, que estoy sufriendo, ¿no? A mí esas cosas, como ese tipo de quiebre, donde la infancia se fuga, donde la infancia se abyecta, ¿no? Me parece interesantísimo para pensar estéticamente, ¿no? Y yo creo que el problema de Ainhoa, y creo que intenté como que se entendiera esa parte, es que ella está rodeada de mucha gente adulta, porque está ella en una urbe creciente, ¿no? Su zona ya no es solamente un barrio, sino que ya pasa una avenida, y eso cambia la dinámica del barrio. Ella tiene un zaguán y un aljibe donde puede jugar, pero tampoco está tan seguro, porque claro, cuando se empieza a urbanizar una zona y a poblar, y además hay un momento de tensión con la economía, la violencia se hace, porque la gente se tiene que abyectar, la gente se abyecta para poder sobrevivir. Entonces ya no es un terreno familiar y agradable para que ella pueda como
salir a jugar al barrio, ¿no? Entonces ella además es mujer, y las mujeres siempre tenemos ese problema de, digamos, de, somos mujeres, entonces hay que protegernos más. Entonces ella está como adentro de la casa siempre y encuentra en los árboles la forma de parentarse, ¿no? Ella hace parentesco con los árboles porque tiene que hacer, o sea, un ser humano aislado se muere. Ya hicieron por ahí unos locos esos experimentos de encerrar bebés para ver si hablaban, si el lenguaje se daba de manera natural, etc. No sobreviven sin el lenguaje, ¿no? Y ella hace lenguaje, va tejiendo lenguaje con lo que tiene a la mano, ¿no? Con el jardín de la abuela, que es como el espacio, el patio de la abuela, que es el espacio de experimentación para ella. Y como nadie le dice nada sobre su cuerpo, tiene una abuela cristiana que la lleva a rezar. Su papá está en otra, está de joda. Su mamá está trabajando un montón. No hay nadie que realmente haga, porque hay que pensar cuánto tiempo del día le damos a la pedagogía con las infancias, o sea, y qué pedagogía le damos a la infancia. Tal vez esos niños quieren saber otras cosas, pero nosotros pensamos que ellos no pueden saber eso todavía, pero creo que eso ha cambiado igual en los últimos tiempos, pero siempre es como hay una cosa de, no, el infante no puede acceder a esa información, hay que secuestrar esa información para que el infante, y como que le van dando así a cuentagotas, y eso va generando un montón de mitología en el infante. El niño va empezando a especular y inventar, ¿sabes? No sé, cuando por ejemplo el abuelo esconde no sé, en un baúl algo, entonces el niño va tejiendo toda una mitología, una narrativa en torno a ese baúl y lo que habrá en el baúl, porque es la forma en la que él cuenta, porque quiere lenguaje y necesita acceder al lenguaje, por eso estamos ávidos del lenguaje. Y ella lo que va haciendo es eso, pero ella no la deja jugar con tantas niñas, tiene un papá medio comunista, entonces no ve tele, entonces no puede, cuando va a la escuela no puede vincularse con el lenguaje con las compañeras, porque las compañeras hablan de la televisión, de lo que ven, entonces ella está como una suerte de extrañeza con los infantes con los que a veces puede como encontrarse, en la escuela, o con los primos que vienen de la capital que tienen mucho dinero, que acceden a cosas más como capitalistas, tipo una PlayStation, etcétera, ¿no? Entonces ella no entiende cuando le hablan de esas cosas porque ella no ha accedido a ese lenguaje. Y finalmente termina como en un lugar como muy solitario, porque no puede tejer lazo con sus pares, porque no los ve como pares, las niñas no la ven como para ella tampoco, y la gente adulta tampoco, porque es como que no, tú no puedes conversar con las adultas, va. Entonces lo que ella hace es ir tejiendo y experimentando con lo que tiene a la mano, porque también está súper aburrida, ¿no? Como está en esta transición de pasar todo el tiempo jugando con sus tías a la soledad, ¿no? De que la gente empieza a irse a trabajar, y lo que tiene ella es el patio, su cuerpo y el lenguaje, ¿no? Para experimentar. Sobre eso que dices acerca de todo ese conocimiento o esa sapiencia del mundo que los adultos le ocultan a los niños, yo creo que hay una que no se puede ocultar, y es cuando uno enseña por modelamiento, por lo que hace. Y ella tiene un grupo de, vamos a hacer una cuenta así un poco, 8 mujeres que son el fruto de su, son la fuente de lo que es ser mujer para ella en el mundo. Entonces tiene a una abuela, Maminela, que es como esta mujer aguerrida, fuerte, profesora, que se viste impecablemente todos los días para ir a trabajar y que es exitosa en su carrera de profesora, pero además es un poco bruja, entonces me encanta un poco. Como oculto. Esa es la parte que no se muestra. Tiene a su propia mamá, que ha sido una sobreviviente. De hecho, ella es un poco condescendiente cuando habla de la mamá, como mi mamita Checho, o sea, ella como que quiere proteger a una mamá que ha sufrido nació como un poco enferma y ha superado unas condiciones físicas, y tiene una diversidad de tías, la inteligente, la bonita, en fin, tiene diferentes modelos de tías, y ella de cada una pareciera que está haciendo como un inventario. Uno puede ser mujer así, uno puede ser mujer así, uno puede ser mujer así, pero son como fragmentadas, es decir, no todas habitan, no cohabitan. Entonces, digamos que ella no encuentra una versión de mujer que sea integral para ella. Bueno, estoy haciendo una interpretación. No, pero es lindísimo lo que dice, me parece increíble. Ahora, en este sentido, ella no tiene las herramientas para poner en palabras mucho de lo que le ocurre.
y acude a muchas metáforas. Y quiero que hablemos, por ejemplo, de la del agua, porque el agua tiene un papel importante hacia el final de la obra. Y es esta idea de que ella juega un poco a sumergirse en la superficie del agua, a hacerse invisible bajo la superficie del agua, pero también es como un medio en el que ella fantasea y que le vienen como estas imágenes. Es el medio en el que ella se une con su madre, como si fuera un líquido amniótico que une a ella y a su mamá, y ella quiere beberse a su madre, lo dice de esa manera, cosa que es una metáfora bastante primaria, o sea, de un mito muy primario que no pareciera pertenecer a una niña de 8 años. Ahí hay como una sabiduría ancestral en Ainhoa. Y finalmente el agua y la liberación. Para mí esa es una de las grandes metáforas que tiene allí Ainhoa en su lenguaje, ¿no? ¿Qué nos quieres decir de eso? Qué lindo poder escucharte así todo el rato. Yo creo que el tema del agua, bueno, Esmeraldas como es un territorio de mar y además está pasado por un montón de aguas del río Esmeraldas y otros ríos más pequeños que pues las petroleras han ido contaminando y asesinando, etcétera, que además el petróleo también tiene un lugar importante ahí en la novela porque el paisaje está atravesado por la petrolera, ¿no? Todo el tiempo. Creo que el tema de la... Bueno, ahí no es una línea insoportable, ¿no? Porque a mí me parece que hay una línea muy delgada y sorteable entre lo insoportable y lo irresistible, ¿no? Creo que el carnaval también es insoportable, pero también es irresistible, como es terrible, pero de repente estamos ahí en el corazón del carnaval, ¿no? Y como ella está como ávida de atención y estas personas están súper ocupadas porque están en un sistema de cambio económico terrible, hay como que, porque claro, el dólar genera como esta ansiedad. No sé, pienso cuando uno va a Estados Unidos y es un día un dólar, ¿no? Eso es como el tema del descanso. Y para el esmeraldeño el descanso es súper importante porque está en la costa, porque... Como para el barranquero, aquí claro, la cultura es... Pero eso ha cambiado un montón, o sea, en el 99, y eso, yo creo que los personajes son muy neuróticos en la novela porque están cambiando de ese lugar, digamos, de ese comportamiento natural del descanso, de estar en el patio, de ir a la playa, a un día un dólar, ¿no? Porque entró esa moneda, encareció todo, se especulaba, era horrible porque se especulaba un montón con los precios y ahí también habla un poco de un día la leche vale $5, otro día vale $1. Era una cosa como muy esquizofrénica, ¿no? Por lo menos el primer año nadie entendía qué pasaba. La gente perdió mucho dinero, la gente que hizo ventas de casas o de propiedades o sea, unos meses antes de la valorización, perdió todo, entonces había como una neurosis colectiva, ¿no? De hecho, en la novela también hay momentos donde ella cuenta lo que ve en la televisión, ¿no? La lancha de personas que se van a Estados Unidos por mar y que mueren, ¿no? Que ella ve cómo se quedan debajo del agua y todo esto. También las infancias que van quedando solas, porque las madres y los padres se van a Estados Unidos, se escapan. Y también toda la prostitución, porque claro, el litoral, Ecuador es un país muy pequeño que se puede transitar casi que en pocos días, ¿no? Como es grande, pero sí puedes moverte de la costa a la sierra mucho más rápido que acá, es muy cercano, porque es chiquitito. Y Esmeraldas es el patio de juego de la capital, ¿no? La gente de la capital va a hacer lo que quiera, ¿no? A desfogar, ¿no? Con todo lo que implica la violencia de ir como un lugar a destruirlo, a beber, a comer. Y es como que todo lo que está en ese paisaje, que lo ven como paisaje, no como territorio habitado por gente, pasa a ser un espacio como de goce y de consumo, ¿no? Y hay como también digamos, Ainhoa va narrando la depredación de esos diferentes territorios, ¿no? Creo que el agua es bendición y maldición, ¿no? Me parece que Padura, no sé si es Padura o creo que no era Padura. Pero bueno, el tema del agua es una cosa compleja porque por el agua entran, claro, el agua es vida, pero por el agua entran un montón de cosas complejas, ¿no? Este clima, que es un clima precioso, que es un clima fértil, es un clima propicio para la vida, también es el clima que hace que la industria del turismo se meta ahí y vaya como
desplazando a la gente de la orilla, que de hecho en esta edición está el epílogo, que bueno, es un ensayo que escribí como hoja de ruta para la novela, y yo siempre estoy viendo como el otro lado de las cosas. Para mí lo trágico y lo festivo son como dos caras de una misma moneda. Entonces, claro, el agua es importante y necesaria y deliciosa, pero también es compleja, densa. Además son personas que fueron expulsadas del agua porque son isleñas, pero tuvieron que emigrar a la ciudad para poder pues pagar la vida, ¿no? Entonces creo que va por ahí, como agua como traición, como peligro, agua como irresistible, pero también como insoportable, ¿no? Porque es el agua lo que hace que la industria del turismo decida quedarse ahí y generar esas dinámicas también. Quiero pasar ya a la última pregunta para dar espacio a las preguntas que puedan tener, pero quiero leer una parte donde Ainhoa, ya consciente, Ainhoa tiene una hermanita pequeña, recién nacida, Ainhoa ya es consciente, ya ha sido víctima de ciertas violencias que se explicitan a lo largo de la novela, no las diré para que sean ustedes los lectores, y ella ya adquiere conciencia de que lo mismo le va a pasar a su hermano, si esto no cambia. Y empieza a rezar y dice, Mamá Doma es la bisabuela, que es, si su abuela tiene algo de bruja, Mamá Doma era quizás la más bruja, ¿no? En este sentido de como una chamana, de una vieja santera, una curandera. Y empieza a rezar, a pesar de que ella no quiere rezar, en este momento ella acude al rezo y dice, Mamá Doma, tú que no solo existes, sino que eres verdadera, como las plantas que duermen y viven silenciosas en el patio, como las nubes que pasan lento arriba de las lomas, como la voz gruesa que me sale de la garganta, como el llanto y el dolor de los cuerpos de tus hijas. Mamá Doma, tú que eres cierta como el agua bendecida que toma escondidas para curarme de las lágrimas, como el látigo de vaca que rompe la piel de mis ñañas, la piel de las muchachas, la piel de la gente. Mamá Doma, tú que eres lo único cierto en esta casa, ayúdanos. Permite que vuelva la rumba del barrio, la música de boca de babosas en la radio de las 5 de la tarde. Haz que mis ñañas vuelvan a reír y a jugar, que dejen de trabajar para los ricos, que dejen de ser pobres. Haz que mi ñañita chiquita crezca sin manos, sin rostros que asoman debajo de los heredones, que mi ñañita crezca sana, con mi mano pegada a su mano, con mi mano pegada a su cuerpo, para que su cuerpo no sea cubierto por manos de hombres del barrio, para que su cuerpo no sienta ardores que no puede entender, para que sepa quién le cubre la boca y le toque las piernas, mientras ella decide que todo es una pesadilla, que nada es cierto. Haz que mi llanto se seque, como los ríos contaminados con petróleo, como la piel de la gente que murió quemada, cuando amaneció la ciudad inundada de petróleo. Mamá Doma, ayúdame a ser sabida como las plantas, silenciosa como las matas de noni, dadora de frutos como este árbol de guayabas, inmensa como el árbol de guava de Remberto. Mamá Doma, tú que eres verdadera, tú que no viste mi cara ni yo la tuya, pero mis manos recuerdan tus caminos esparcidos en mis memorias, haz de este patio y de esta casa otra vez nuestro hogar. Esta es la oración de Ainhoa por las mujeres de su casa. Bueno, yo quiero terminar con una pregunta que no es cualquiera. Está atravesada, como dije al principio, esta novela por música. Porque la música también se convierte en el lenguaje de Ainhoa. Esa música que habla del deseo, esa música que pone a los hombres de la familia a bailar, que a su propia mamá, que es tan formal y tan seria, pocas veces que la ve desordenarse bailando. Es la música de la liberación. Cuéntanos, pues pueden encontrar en el Spotify de Nido de Libros un playlist con más o menos unas 8 o 10 canciones. No sé si se me escapó una que otra. Casi todas son salseras, o son champetas, o son, en su mayoría, que de hecho es una música adulta, porque además no es cualquier salsa, son salsas que hablan del deseo, del deseo sexual, además también de una proyección, como decíamos, una niña mujerizada, si se puede decir así. Quiero que nos hables para ti también, no solo para la novela, pero para ti. Tú también eres DJ. Para ti la música, ¿cómo es ese lenguaje? Sí, bueno, en Esmeraldas
rara la gente que no sea como muy melómana, ¿no? Crecí como con gente que acumulaba música de manera obsesiva y mi tío tenía una disco móvil, que eran como esos carros que tienen como un montón de cosas y van de un lado a otro como para eventos. También hice un poquito de radio en Radio Caribe. Siempre como que me ha gustado mucho pues la posibilidad de que la música sea un espacio de encuentro. Y yo creo que la música en Esmeraldas, que es una comunidad afrodescendiente, que además fue un tiempo un palenque, que tiene mucha, que en los 80 tuvo una movida panafricanista muy fuerte. La música era la forma en la que la gente se podía encontrar con esto que era negado, porque en el sistema educativo no se enseñaba la historia negra, se enseñaba por si acaso más o menos un poco Atahualpa y los indígenas como algo del pasado, que también es una cosa problemática porque los indígenas están vivos en el presente y son un montón y diversos, y están en diversos lugares de la región. Y creo que la música era el espacio donde la gente podía acceder un poco, ¿no?, a su memoria, ¿no? Creo que la reverberación del Caribe en Esmeraldas es muy importante por eso, porque digamos, no tenían una clase de política e historia del Middle Passage, pero sí tenían a Pete el Conde Rodríguez cantando Babaila fue vendido en mercado de esclavos, entre otras canciones que enseñan un poco la historia de la comunidad negra y su peregrinar forzado y su resistencia después proletaria y barrial, ¿no? Y yo creo que va por ahí, como el oído es un órgano expuesto, ¿no? Los niños no se les pone tapones, la música está ahí, los niños escuchan porque ya entienden el lenguaje y eso hace que de alguna manera ella tenga como vínculo con esa música, porque también, bueno, en el caso de Ainhoa, porque no me gusta generalizar porque sé que eso no es una verdad en general, pero en el caso de Ainhoa nadie está como poniéndole música, o sea, nadie está pensando en divertirse como pensando en ellas, la gente está divirtiéndose, pero también tiene que cuidar. Y a ella le tocó ahí, como bueno, estar en la rumba también, porque la gente está como divirtiéndose y ella tiene el oído expuesto y termina como vinculada, ¿no?, a este mundo muy adultizado. Tengo una amiga que ella es mamá, ella es jovencita, y ella me contaba algo muy chistoso que era como que a alguien le habían preguntado, al hijo de alguien le habían preguntado como cuál es su canción preferida, y el niño había puesto La Vecinita de Because Sí. Porque claro, porque el niño está ahí, la mamá es joven, se va de fiesta, quiere poner música bailable de su generación, entonces el niño escucha eso, problemático, pero es lo que es también, porque creo yo que las infancias son partes también del contexto en el que están. Y yo pienso que, bueno, no yo, sino más bien Kotwe Shun, tiene como a la hora de hablar pues del House de Detroit y de Underground Resistance y de un montón de cosas interesantes sobre la música que, digamos, después de la posguerra o de algunas crisis en Estados Unidos. Él considera que toda crisis genera como una sonoridad y me parecía importante pensar en esa sonoridad proletaria en el momento de la dolarización, que fue lo que sostuvo también al proletariado, ¿no? Porque si el proletariado no baila el domingo, no puede producir. Problemático, pero es lo que es, y yo quería como de alguna manera traer toda esa sonoridad a la novela. Hay unos momentos que precisamente hay como una especie de asimetría entre lo que uno como lector espera que sepa una niña y lo que entienda esta niña aparentemente con mucha sapiencia, pero que realmente te das cuenta que está navegando en un mundo que no entiende. Y hace referencia a una canción que se llama La vamos a tumbar. ¿Es así que se llama la canción? Que la gente habla de van a tumbar la casa. O sea, parte de la canción es esta casa que yo hice pasando tanto trabajo tiene piso de guayacán y paredes de cachajo. Esta casa del Señor con amor y sacrificio, pero el barrio está de fiesta, he invitado a mis amigos. Hoy la vamos a tumbar. Y ella dice, yo no entiendo cómo alguien que con tanto esfuerzo ha construido su casa la va a querer tumbar. Y es un poco esto que se transmite sin querer queriendo a través de la música que los adultos escuchan y que ella empieza a hilar allí como este mundo de los adultos también es a veces incongruente. Pues bueno, yo quiero parar aquí y dar espacio si hay preguntas, pero darte las gracias, Juliana. No, gracias a ti, qué linda lectura. No, de verdad. Fue mi lectura, ya veremos qué dicen los demás lectores, pero
para los que nos verán luego, muy recomendada, Fiebre de Carnaval. Le decía ahorita a Oscar, editor de Impar Editores, que aquí nos acompaña Oscar Campo, me preguntó, ¿cómo te pareció la novela? Y le dije, pues me la leí en una sentada. Y eso no se puede leer como algo malo, en el sentido de que, ay, sí, pues me lo leí en una, no, sino cuando tú no quieres literalmente soltar. Es un personaje que te va creciendo como en la piel. Demora un poquito en entender esta forma de hablar del personaje, pero ya después las claves de la lectura están allí. Uno va entrando en la piel de este personaje y sufre con este personaje. Así que muchas gracias, Juliana, por habernos dado este espacio, por tu novela y por estar aquí con nosotros. No, gracias. Yo decía, ¿será que le gustó la novela? Siempre hay la duda, porque nadie está obligado a que le guste. Sí, me gustó. ¿Cómo pudiste dar cuenta? Muchas gracias. No, gracias a ti.